Estimados estudiantes, cordial saludo. Bienvenidos a el desarrollo temático sobre aldehídos y cetonas. Vamos a empezar a trabajar entonces cuáles son las similitudes y las diferencias de los aldehídos y las cetonas. ¿De acuerdo? Primero vamos a hablar de una similitud, estimados estudiantes. ¿Qué tienen en común tanto aldehídos como cetonas? Primero, antes de empezar con esa similitud, quiero recordarles que en la clase anterior trabajamos lo relacionado con los alcoholes, ¿de acuerdo? Y que dentro de esa parte de los alcoholes teníamos que el grupo funcional principal o que lo caracteriza es el OH. En ese OH solo tenemos un enlace entre carbono y oxígeno, mientras que acá ya tenemos dos enlaces entre carbono y oxígeno, ¿de acuerdo? En los alcoholes pasamos o tenemos un grupo funcional hidroxilo y acá en aldehídos y cetonas, en ambos, tenemos como grupo funcional el carbonilo, ¿de acuerdo? Entonces, ya entramos en detalle con las similitudes y diferencias de cada uno entre aldehídos y cetonas. Vamos a empezar entonces a charlar en cada punto de la clase sobre esas posiciones, similitudes y diferencias. La primera similitud entonces será que tenemos como grupo funcional para ambas sustancias, para ambos grupos funcionales, el grupo carbonilo. ¿Cuál será la diferencia, estimados estudiantes? La diferencia estará en que en los aldehídos, o bien, la diferencia en una sola palabra es la posición del grupo carbonilo. En los aldehídos, la posición será en un extremo de la cadena. Ese grupo carbonilo, en los aldehídos, está en un extremo de la cadena. Mientras que en las cetonas, lo encontraremos en intermedios o en carbonos intermedios de la cadena. ¿De acuerdo? No lo olvide. Similitud, el grupo carbonilo. Diferencia, la posición de ese grupo carbonilo. Para aldehídos, en los extremos o en las esquinas. Para las cetonas, en carbonos intermedios de la cadena. Otra similitud, estimados estudiantes. Tenemos un enlace polar en el que tenemos un oxígeno negativo y un carbono positivo, es decir, generamos carbocationes. Estimados estudiantes, cuando hay carbocationes, hay procesos electrofílicos o procesos nucleofílicos. ¿Quién nos menciona? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos da una idea? No hay problema, lo importante es que participe. No, recuerde que lo electrofílico significa que lo va a atacar una sustancia que no tiene electrones. Para ello, debería existir un carbono con carga negativa, ¿de acuerdo? Pero como el carbono está con carga positiva, debe atacarlo algo que tenga exceso de electrones. Podríamos decir que por la parte del carbono trabajaríamos con un nucleófilo. ¿Estamos de acuerdo? No lo olvide, nucleofílico. En este caso, siempre que veamos carbonos positivos, tratemos de dimensionar que la reacción es de tipo nucleofílica. ¿De acuerdo? Casi siempre la parte electrofílica usted la verá en aromáticos, en anillos aromáticos. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Vamos a mirar entonces con qué nos vamos a encontrar durante el proceso. Bien. Observemos acá, por favor. Hoy vamos a hacer
revisión de muchos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos presente eso. Longitudes de enlace, bueno, no vamos a trabajar mucho ello. Bien, ahora sí, esto sí me interesa. Recuerde, la estructura electrónica del doble enlace consta de un enlace sigma y de otro que pi. ¿Cuál de los dos es más débil? ¿Cuál de los dos puede reaccionar más fácil, estimados estudiantes? Muy bien, chócalas. Muy bien, perfecto. Resulta entonces que cuando tenemos esta configuración, observen la mitad de la imagen. ¿Listo? Me avisa si no es claro, por favor. Observamos que hay un doble enlace, es decir, ese es el centro de reactividad de los aldehídos y las cetonas. ¿Listo? Mire que provoca una polarización y por lo tanto la polarización genera las tendencias a la reactividad. Observe, se rompe el doble enlace, ¿cierto? Mire cómo queda. Le repito, eso será nucleofílico o electrofílico el ataque. No lo olvide que ya habíamos mencionado. Como tenemos un carbocatión, lo atacará algo de tipo nucleofílico. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengamos un doble enlace, lo podemos polarizar. Es decir, se pueden desplazar los electrones al átomo más electronegativo, adquiere una carga negativa y el otro adquiere una carga positiva. Bien, observe entonces lo siguiente, lo que hablábamos hace un momento. Mientras usted realiza la lectura, ¿cierto? Aparecen dos escenarios, ¿cierto? Uno en el que el carbono está positivo, ¿cierto? Y otro en el que el carbono está negativo, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros siempre asociamos las reacciones orgánicas en función de aquello que le pase al carbono. ¿Estamos de acuerdo? Siempre analizamos las reacciones en función de lo que le pase al carbono. Observe, tenemos varias probabilidades de reacción. Reducción-oxidación del enlace. ¿Qué significa reducción? Que disminuya los enlaces con oxígeno. ¿Qué pasa con oxidación? Que aumente los enlaces con oxígeno. No lo olvide entonces. Repito lo que hemos trabajado en esta imagen. Hay una zona donde estará positivo, que será el carbono. Hay una zona donde estará negativo el oxígeno. Pero nosotros, de forma global, vamos a analizar las reacciones teniendo en cuenta aquello que le pase a la cadena de carbono o a los carbonos. Por eso hablamos, o la pregunta que hicimos hace un rato, estaba enfocada a mencionar que estos procesos son nucleofílicos, porque el carbono tiende a estar positivo. También, recordando hace un momento, hablamos de reducción. En lo que hemos estado estudiando, estimados estudiantes, la reducción se refiere a que el carbono disminuye la cantidad de enlaces con oxígeno, mientras que la oxidación se refiere a que aumenta los enlaces entre carbono y oxígeno. Miremos por este lado, la adición. Siempre que exista un doble enlace, hay una alta probabilidad de que ese enlace se rompa y se forme una adición, un nuevo enlace. Particularmente en este caso, la adición se desarrolla en el oxígeno, porque es aquel que genera un doble, o perdón, en este caso, gana los electrones por diferencia electronegatividad. Es decir, que probablemente este carbono
recibirá un hidrógeno, ¿de acuerdo? Y el oxígeno podrá recibir otros tipos de elementos, ¿de acuerdo? Otra probable característica o bien otro probable proceso es que el oxígeno, como está negativo, reciba un hidrógeno, es decir, se vuelve un alcohol y en esta parte del carbono se adicione un nucleófilo, es decir, un átomo o un grupo de átomos que tiene exceso de carga negativa. ¿De acuerdo? Ese es el análisis que usted debe ir realizando también, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Quiero hacerle una pregunta de parcial. Ya sabe que no hay parcial, pero ¿qué significa un hidrógeno ácido? Otra vez, ¿qué parte? Discúlpame. Me emocioné y seguí de largo. Bueno, respondamos la pregunta y ya en un momentico volvemos a repetir. Recuerde la pregunta. ¿Qué significa que un hidrógeno sea o tenga un carácter ácido débil? ¿Quién nos aporta su comentario? Les leo, les escucho. Anímese. A ver. Nada. ¿No? ¿Qué pasaría? No. Por ese lado no es. Es más por el lado de análisis instrumental. Claro que sí. ¿Qué significa que un hidrógeno tenga un carácter ácido débil? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que un hidrógeno tenga un carácter ácido débil? ¿Quién nos aporta su... No, sí, muy bien. Es decir, muy bien, chócalas. Gracias por sus comentarios. Eso es lo más importante, que participe. No le dé miedo participar, no se preocupe, no pasa nada. ¿De acuerdo? Resulta que a ciencia cierta, las personas que participaron tienen razón. Muy bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Cuando decimos que es débilmente ácido, ¿sí? Es porque puede ceder electrones y también los puede aceptar, ¿de acuerdo? Digamos que de esa manera es un buen análisis. Vamos a puntualizarlo también. Por ejemplo, nos dicen que el pH es bajo. Muy bien, también. Débilmente ácido significa que el pH es bajo. Que tiene deficiencia de electrones. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque cuando el hidrógeno se desprende, oígase bien, estimada vecina, el hidrógeno se desprende, pierde sus electrones, ¿de acuerdo? Es decir, que los ha cedido, ¿cierto? O bien que tiene deficiencia de electrones. Como se libera, tenemos probablemente un pH bajo y se convierte en iones hidróneo. Por lo tanto, todas las personas que comentaron tienen razón y está bien su respuesta. ¿De acuerdo? Entonces observe que cerca al grupo carbonilo, ¿cierto? Cerca a este grupo carbonilo existirá un hidrógeno débilmente ácido. ¿Eso qué significa? Que ese hidrógeno se puede liberar. Y como se puede liberar, se puede
reemplazar o sustituir. ¿Estamos de acuerdo? Cuando en una estructura tenemos hidrógenos ácidos, ese hidrógeno se puede liberar y se puede sustituir por otro grupo. ¿Sale, vale? Esa es la importancia de determinar los hidrógenos ácidos en las estructuras orgánicas, que se puede liberar cediendo electrones, por ejemplo, ¿cierto? O si se recibe, se aceptan electrones. Recuerde que cuando se libera, el pH es bajo, ¿cierto? Si hablamos de que es un ácido. O bien que cuando se libera, tiene deficiencia de electrones y se vuelve iones hidróneo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a mirar entonces qué más aportes conceptuales vamos a trabajar. Miremos esto. Observe. Son compuestos que experimentan adición nucleofílica. Esto es la tendencia a ser atacados por compuestos nucleofílicos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de adición es porque se va a romper ese doble enlace, estimados estudiantes. ¿De acuerdo? Miremos acá. Hay un incremento, ¿cierto?, de la reactividad hacia los nucleófilos. Observemos. Cuando hay dos hidrógenos, ¿cierto?, en la estructura del carbonilo, hay una mayor facilidad de la reacción. Es decir, que como pregunta de parcial, voy a preguntar lo siguiente. Y vamos a ver quién nos responde. Por un dulcecito virtual. ¿Qué es más reactivo frente al grupo carbonilo? ¿Aldehídos o cetonas? ¿Quién nos comenta? Solo es indicar aldehídos o cetonas. Ya hacemos el análisis. ¿Aldehídos o cetonas? Bueno, muchas gracias. ¿Por qué todos en contra de Ana María? Bueno, vamos a hacer ese análisis. Ojo. Miremos acá, estimados estudiantes, el proceso en su estructura. Cuando tengo un carbonilo en el que hay dos hidrógenos, este enlace se polariza más, porque los hidrógenos no generan fuerza en contra del oxígeno. Los hidrógenos siempre serán átomos débiles, ¿de acuerdo? Siempre tienden a perderse, siempre tienden a volverse positivos, etcétera, etcétera. Como siempre tienden a volverse positivos, esta estructura tendrá una zona muy positiva y este oxígeno será mucho más negativo. Por lo tanto, está más polarizado. ¿Listo? O sea que sufrirá una adición nucleofílica en mayor probabilidad. Miremos acá. Este sigue siendo un aldehído, pero solo hay un hidrógeno. Esta cadena de carbono hace que este doble enlace no esté tan polarizado. ¿De acuerdo? Le repito. Aquí, este sigue siendo un aldehído, pero solo tiene un hidrógeno. Esta cadena de carbono hará que este aldehído no esté tan polarizado. Por lo tanto, su adición nucleofílica tendrá un mayor grado de dificultad. Va a suceder, pero hay que agregarle otras sustancias o adicionar energía. Miremos la estructura aquí a su derecha, por favor. Tenemos una cetona, porque a ambos lados tiene cadenas de carbono. Como tiene cadenas de carbono, eso disminuye la polaridad de este grupo carbonilo. Cuando decimos que disminuye la polaridad, significa que este carbono no estará tan positivo y este oxígeno no estará tan negativo. Por lo tanto, requiere de más energía para poder generar que este oxígeno
Primero, discúlpeme, que este enlace se rompa, el oxígeno tome los electrones y el carbono se convierta en un carbocatión. ¿De acuerdo? Mire lo siguiente, la reactividad disminuye entre mayor sea la cadena de carbono o si tenemos aromáticos, ¿de acuerdo? Especialmente en las cetonas, ¿de acuerdo? Eso significa que los aldehídos son más reactivos que las cetonas. Miremos en la parte de abajo. El impedimento estérico, ¿recuerdan el impedimento estérico? Es por volumen, por cantidad de átomos que evitan que las reacciones sucedan. En las cetonas, el impedimento estérico es mayor. Vamos a mirar si hay preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, chócalas. Miremos acá. Vamos leyendo. Vamos a mirar de qué forma la presencia o no de un hidrógeno afecta. Recuerde que en los aldehídos el grupo carbonilo está unido a un hidrógeno también, mientras que en las cetonas el hidrógeno no está presente en ese grupo carbonilo. Mire lo que afecta a ello, solo un hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá, los aldehídos se oxidan con mayor facilidad, ¿listo? Mientras que los aldehídos, asimismo, suelen ser más reactivos, ¿de acuerdo? No se le olvide, los aldehídos suelen ser más reactivos que las cetonas. ¿Capichi? Si hiciéramos un parcialito, pues saldrían preguntas de ese estilo. Por ejemplo, explique de qué manera un aldehído es o cuáles son las razones para demostrar que un aldehído es más reactivo que una cetona. Miremos una propiedad física, estimados estudiantes. Debido a que el enlace característico que es el carbonilo, el CO, así se abrevia también, confiere mayor polaridad, ¿cierto? Los puntos de ebullición son más altos que los éteres o los alcanos. ¿Listo? Acá hay una diferencia con los alcoholes. Observen. No forman enlaces de hidrógeno entre sí. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? Ahí es donde entramos a mirar qué es un líquido asociado. ¿Quién nos da la definición? ¿Quién nos colabora? ¿Quién nos aporta? ¿Qué es un líquido asociado, estimados estudiantes? Eche cabeza, acuérdese. A ver, la vecina. Sí, señora. Chócalas. Muy bien. Tienen la facilidad de formar puentes de hidrógeno entre sí. Resulta que aldehídos y cetonas forman puentes de hidrógeno, estimados estudiantes, pero no entre sí. Pueden formar probablemente puentes de hidrógeno con el agua. ¿Mm? Pero cuando tengo solo el aldehído o la cetona, no forma puentes de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Mire lo siguiente. Tenemos un alcano, tenemos el aldehído y tenemos el alcohol. El alcano y el aldehído no tienen la facilidad de formar puentes de hidrógeno entre sí.
¿de acuerdo? Mientras que el alcohol sí lo tiene. Por lo tanto, indicamos que estos dos, tanto el aldehído como la acetona, no son líquidos asociados. ¿Sale, vale? Podrán formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, pero entre sí no. Bien, observemos acá. Como tiene dipolos, ¿cierto? Puede formar enlaces de hidrógeno, pero no entre sí. Observe la estructura y el ejemplo. Se están formando enlaces con otras sustancias, no entre sí. Observe que se toma como ejemplo el agua. ¿Sale, vale? Observe. El oxígeno que tiene una carga negativa se va a acercar a uno de los hidrógenos del agua. ¿Qué significa esta línea discontinua? ¿Quién nos dice? Obsérvela acá también. ¿Qué significa esa línea discontinua, estimados estudiantes? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién da más? Bueno, puede ser. ¿Qué otro aporte tenemos? ¿Quién más? Desplazamiento, bueno, ¿qué más? ¿Quién da más? A ver, hoy los caballeros están muy participativos, qué chévere. Los caballeros al poder, muy bueno, qué chévere. Bueno, definitivamente no quisieron las damas participar. Bien, seguimos entonces. Muy bien, caballeros, chócalas. Resulta que cuando tenemos estas líneas discontinuas o estas líneas discontinuas, significa que son uniones débiles. Se pueden romper y se pueden formar fácilmente. ¿De acuerdo? Esta es la característica de los puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? No lo olvide. Puentes de hidrógeno son sustancias, perdón, son enlaces débiles que se pueden romper y se pueden formar de manera rápida. ¿De acuerdo? Interacciones débiles. Siempre que observe esa línea discontinua, será o significará un enlace débil. Bien. Entonces recuerde, no forma puentes de hidrógeno, perdón, entre sí, por eso no es un líquido asociado, pero sí forma puentes de hidrógeno con el agua, o sea que son solubles en agua, ¿de acuerdo? Es una característica de aldehídos y cetonas de baja cantidad de carbonos, que son solubles en agua. Miremoslo acá, de cadena corta son solubles en agua, y a medida que aumenta la cantidad de carbonos, se vuelven insolubles. Más o menos, dentro de la teoría, cualquier sustancia después de 4 carbonos, sustancia orgánica, ¿no? Después de 4 carbonos, empieza a ser insoluble en agua. Bien, los aldehídos y las cetonas son útiles para disolver alcoholes, ¿de acuerdo? No se les olvide que ya habíamos trabajado que pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Listo?
Cuando hablamos de cetonas, aldehídos y cetonas superiores, recuerde este concepto superior significa que tienen gran peso molecular. Pueden ser de 6, 10, 12 carbonos. ¿Listo? A eso se refieren con aldehídos y cetonas superiores. ¿De acuerdo? Mire que algunos son miscibles, ¿sí? O son solubles en cualquier proporción. El etanal, la acetona o propanona, ¿de acuerdo? Mientras que esta acetofenona, que tiene un componente aromático, es insoluble, ¿de acuerdo? No lo olvide, entre mayor cantidad de carbonos tenga la estructura, menos soluble en agua será, ¿de acuerdo? Bien, bueno, las damas se pusieron o se unieron, digamos. Ninguna quiere contestar. Se formó el sindicato. Qué chévere. Bien, acá tenemos un compendio de las reacciones que probablemente van a sufrir eh, muchas sustancias para formar un aldehído o un grupo carbonilo. Eso observe, por ejemplo, que se puede formar a partir de un alcohol, ¿cierto? Se puede formar a partir de un haluro, ¿cierto? Es decir, un alcano que contiene halógenos también, se podría llamar. ¿Listo? Tenemos acá, por ejemplo, un alqueno, ¿cierto? Y después tendríamos acá un alcano. Bien, aquí tendremos, por ejemplo, un compuesto, un grupo funcional que veremos la próxima clase, ¿de acuerdo? Es un derivado de ácido, ¿de acuerdo? Por este lado también tendremos un grupo funcional que veremos la próxima semana, ¿de acuerdo? Ambos son derivados de ácido. ¿Sale y vale? Lo más importante en este momento, ¿de acuerdo? Es que me expliquen los caballeros, obviamente, porque las damas no quieren participar, están bravas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos con reducción? ¿Quién nos comenta, quién nos aporta qué significa reducción? Muy bien, menos enlaces con oxígeno. Muy bien, perfecto, sí señora. Las damas volvieron al poder, muy bien, porque en este caso los caballeros poca participación tuvieron. Disminuyen los enlaces, no señor, porque siempre el carbono tendrá 4 enlaces. Bueno, chócalas. Disminuyen los enlaces entre carbono y oxígeno. Y por la parte de arriba, entonces hablamos de la oxidación. ¿Qué significa la oxidación? Que aumentamos los enlaces entre carbono y oxígeno. Bueno, miremos a la derecha, chicos. ¿Qué significa hidrólisis? ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos aporta? A ver, vecina, saque la cara por el barrio. Hágale a ver. Hidrólisis, rompen, bueno. Se le agrega, bueno, bacano, chévere. Cuando hablamos de romper, no decimos que se rompan los átomos, se rompen los enlaces, ¿de acuerdo? ¿Sale y vale? Eso, muy bien, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, cuando hablamos de hidrólisis, hablamos de un rompimiento en el que o bien se puede observar OH o bien se puede observar H. Muy bien.
Hidrólisis significa que se rompe el agua. Muy bien, sí señora, perfecto. Siempre estará como intermedio el agua. Por eso hablamos de que aparece en la estructura o aparece en la reacción H o bien OH. Se pueden adicionar o se pueden eliminar, ¿de acuerdo? Generalmente la hidrólisis significa que se adicionan, ¿listo? Teniendo en cuenta como intermediario el agua. Muy bien. Hidrólisis, ¿de acuerdo? Bien, téngalo presente. Entonces manejamos ya tres criterios de reacción: reducción, oxidación y la hidrólisis. Muy bien. Qué chévere que participen. Chócalas. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver qué más nos brinda. Bueno, aldehídos aromáticos. ¿Listo? Generalmente esos aromáticos, sobre todo, generan reacciones electrofílicas. Note que son más pocas, ¿cierto? O están en menor cantidad respecto a los aldehídos alifáticos, es decir, los que tienen cadenas de carbono y no ciclos aromáticos. Bien, recuerde esto: la oxidación y la reducción. Mire que acá nos dan un estado de oxidación. ¿Quiere que le enseñe cómo saca el estado de oxidación de una sustancia orgánica? ¿No? Bueno, pues sigo. No quisiera. Bueno, resulta que vamos a analizarlo desde la electronegatividad. ¿Mm? ¿Qué es más electronegativo? ¿Carbono o hidrógeno? ¿Quién nos menciona? ¿Qué es más electronegativo? ¿Carbono o hidrógeno? Muy bien. O sea que gana. Adquiere un menos uno. Cuando gana, entonces por cada enlace que tiene eh, como ganador o que gana, adquiere un menos uno. Observe que en los alcanos, como hay en este caso cuatro enlaces, en este ejemplo, hay cuatro enlaces con hidrógeno, el carbono, discúlpeme, lo iba a escribir acá, el carbono tiene estado de oxidación, pero orgánico, ¿listo? No inorgánico, ¿no? Recuerde que en la química general es diferente. El carbono tiene estado de oxidación orgánico -4. Bien, en los alquenos, estimados estudiantes, en los alquenos, ¿qué estado de oxidación tiene el carbono? En los alquenos, a ver, por un dulcecito virtual. ¿Quién se anima? A ver, Camila, hágale a ver. Jonathan se retiró. ¿Qué estado de oxidación tienen esos carbonos en ese alqueno? Muy bien, chócalas. Perfecto. Bien, en los alcoholes, en ese alcohol, -4 no, -3 tampoco. Tampoco. Mentiras, ahí vamos bien. Vamos a hacer ese análisis entonces. Bien, tenemos que tiene tres enlaces, perfecto. Tres enlaces que gana, es decir, -1, ¿cierto? Y uno que pierde, por ese lado sería +1. En total, sí es -3. Muy bien, estimados estudiantes. Chócalas. ¿Listo? En este alcohol, el estado de oxidación del carbono será entonces -3. En el alquino, para aprovechar y desarrollar toda la tabla. En el alquino, ¿cuánto?
Bueno, muy bien. Y en los aldehídos y cetonas, chicos, por ejemplo, en este caso, que es una acetona, más 3. Duro, duro. Esa pregunta, más 3, no. No, porque mira que con el carbono pierde 2, sería más 2, ¿cierto? Porque con eso. No, más 4. Ese William con su más 4 y menos 4. No, señor. Miremos que en aldehídos, bueno, en este ejemplo que nos muestran ahí, por ejemplo, ¿cierto? Como R y R son cadenas de carbono, pues le da un estado de oxidación cero, digamos, ¿cierto? Y como tiene dos enlaces con el oxígeno, ¿cierto? Pierde dos, es decir, sería más dos. Muy bien, muy bien. Por ese lado, más o menos. Estamos entendiendo el proceso. Bien, más o menos. Mire que a veces es más fácil identificar el estado de oxidación cuando el carbono gana que cuando el carbono pierde. Bien, vamos a hablar entonces de la nomenclatura, estimados estudiantes. ¿Vale? Observe los ejemplos. Siempre que el aldehído, vamos a empezar con los aldehídos. Siempre que el aldehído es el grupo funcional principal, la estructura adquiere la terminación al. ¿Listo? Recuerde que cuando es el alcohol es ol, pero acá con el aldehído es al. 4,4 dimetil pentanal. ¿Sí? Mire cuando hay un doble enlace. Recuerde que el doble enlace es menos importante que el aldehído. Entonces, ¿cierto? X4, que es una forma de nombrarlo hoy en día, X4 significa que en el carbono 4 empieza el doble enlace en al. ¿Por qué ponemos, cierto? En al. Porque ese en significa el doble enlace. ¿De acuerdo? Le retomo la idea. X por el número de carbonos. 4 porque allí empieza el doble enlace. En mostrando ese doble enlace y al por el aldehído. Recuerde que también debemos identificar cuántos grupos funcionales tenemos. En este caso hay dos grupos funcionales. Por eso acá tenemos hexanotial, ¿cierto? Porque tenemos dos aldehídos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud de estos ejemplos, estimados estudiantes? Por favor, le leo, le escucho. ¿Dudas, preguntas? No entiendo, no importa el orden de... Sí, claro, sí importa el orden. Gracias por preguntar. Siempre debemos escoger el extremo por donde esté el aldehído. O me preguntas en particular del de la derecha. Ah, bueno, en el de la derecha no importa el orden porque solo tenemos aldehído y aldehído al extremo. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Con gusto. Recuerde, sin embargo, por favor, que siempre buscamos nombrar por la zona donde empieza el aldehído. ¿De acuerdo? Bien, miremos a ver otros ejemplos. Observe.
Cuando está unido a un ciclo, ¿de acuerdo? Ya no se llama aldehído, se llama carbaldehído. ¿Cómo se nombraría este, estimados estudiantes? ¿Cómo nombraríamos este? ¿Cómo nombraríamos ese? A ver, están muy tímidos hoy. Vamos a ver. Bueno, ¿quién da más? Están tímidos, están tímidos. Bueno, ¿y los demás? Les voy a hacer quiz. Saque una hoja. ¿Ninguno? ¿Qué pasó? ¿Y los otros? Las Lauras al poder. Uy, bueno. Eh, sí, sí, señora, más o menos. Lo que quiero aclararle ahí es que colocamos 3 bromo y le ponemos 1 carbaldehído, ¿cierto? Pero hay un problema, ahí no están nombrando la cadena o la estructura orgánica, ¿cierto? Entonces, podemos decir que está incompleto el nombre. ¿Cómo sería entonces? A ver, ¿quién más se anima? A ver, los chicos están tímidos. ¿Qué pasó, vecina? Eh, Muy bien, vecina, pero no le ponga al final al, ¿de acuerdo? Porque como le ponemos carbaldehído, entonces al final no le ponga qué. Eso, muy bien. Eso, no le ponga el al. Eso. Chócalas. Están tímidos para participar. Pero bueno, ahí vamos mejorando. ¿Listo? Con gusto. Chócalas. Bien. Seguimos. Resulta que observe en estos casos, ¿cierto? En estos casos, el aldehído ya no es lo más importante. Entonces adquiere, si es una cadena de carbono alifática, se nombra oxo, ¿cierto? O bien formil.
Mire, no se le olvide el orden de importancia. Lo más importante son los ácidos. Ésteres, amidas iguales que sales, los nitrilos, y ahí sí empezamos. Aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, éteres, dobles y triples que enlaces, pero el triple es mayor al doble. ¿Listo? Observe acá. Ácido 4 oxobutanoico. Acuérdese, es oxo. Mírelo acá. Ácido 3 formil, ciclohexano carboxílico. Más o menos, acuérdese, como sustituyente de una cadena de carbono será oxo. Y en un ciclo será formil. ¿Sale y vale? Bien, seguimos. ¿Dudas, preguntas? Bueno, también se tienen en cuenta algunos nombres comunes, ¿de acuerdo? El formaldehído, el benzaldehído y el acetaldehído. Son nombres que se aceptan en este momento, ¿de acuerdo? Para que lo tenga presente. Algunos nombres comunes se tienen en cuenta. Bueno, vamos a pasar a las cetonas. Mire, cetona, terminación ona. ¿Sale, vale? Mírelo, bután, 2-ona o 2-butanona. También lo puede nombrar. Mírelo, 4-metil, pentán, 2-ona. Y acá, 3-metil, ciclohexanona. Observe que acá la cetona si no tiene una numeración como en los aldehídos, ¿de acuerdo? Porque en la acetona no hay carbonos afuera del ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Observe, acá en la formación del carbonilo, ¿cierto? El carbonilo se hace dentro del anillo, dentro del ciclo, mientras que en los aldehídos, vamos a mirar, se hace fuera del anillo, ¿de acuerdo? Por eso, sí se le puede dar un localizador, mientras que a las cetonas no se les da localizador, no se les coloca el número. Se asume siempre que será el número 1. Bien, entonces resulta que esta es otra forma, pero esta solo se usa como en los éteres, estimados estudiantes, cuando son cadenas cortas o bien no tan largas, ¿de acuerdo? Mire, por ejemplo, acá, metil por este lado, ¿cierto? Y por este lado, etil. Note que no están nombrando el carbonilo, solo están nombrando lo que hay a los extremos. Metil y por este lado, etil. Por este lado del carbonilo tenemos un ciclohexil y por este lado un metil. Note que se están nombrando en orden alfabético. Por este lado un aromático que es el fenil, ¿cierto? Y por el otro lado se supone que era propil, aunque aquí quedó mal hecho. Pero bueno, ¿sale? ¿Vale? Necesito que ustedes desarrollen un ejercicio al respecto en este momento. Si yo le digo butil, metil, cetona, ¿cuál será el otro nombre? Hágalo ahí rapidito, apure. Le repito, butil, metil, cetona. El nombre de UPAC, ¿cuál será? Me devuelvo para que mire el nombre de UPAC. Le repito, butil, metil, cetona. ¿Cuál será el nombre de UPAC? Apure. Hágale a ver.
Va a tocar que Williamcito sí presente el parcial final, porque no. Nada, ¿qué pasó? Me va a tocar hacer cuisito así bravo para que estudien. A poner bravo. Bueno, ¿qué otra? Dos hexona. Bueno, esto chistoso. Chócalas. Uno metilbutanona. Uy, no. Menos mal no hicimos examen de esto. Santo Dios. Bueno, queda en el tintero entonces. No le voy a decir. No se le olvide que es butil metilcetona. Bien. Sagrado Rostro Divino Antonio. Bien. Cuando la acetona no es el grupo funcional de la molécula, pasa a llamarse oxo. Hay un problema, ¿cierto? ¿Cómo sabes si es oxo de cetona o si es oxo de aldehído? ¿De acuerdo? Mire que si aparece en un carbono intermedio el oxo, será carbonilo de cetona, ¿cierto? Mírelo. Oxo en el 4 y son 5 carbonos, es una cetona. Mientras que acá, si es oxo en una de las esquinas, será un aldehído. ¿De acuerdo? Así sabemos si es aldehído o es cetona. Si es un carbono de la esquina, recuerde que es aldehído. Si son carbonos intermedios, recuerde que es cetona. Bien. ¿Y aquí nos faltaría algo? No. Bueno, última. Algunos ejemplos. Mírelo. Pent 3 enal. ¿Listo? O bien 3 pentenal. También podemos usar eso. ¿Listo? Mírelo. 2 metilpropanal. Propanodial. O 5 hidroxi enan 2 ona. ¿De acuerdo? Cuando es una acetona. ¿Cierto? O 5 hidroxi 2 hexanona. También nos sirve. Dudas, preguntas, inquietudes, solicitudes, más o menos. Recuerda entonces los compromisos. Un taller de alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, poquito pero sustancioso, y la exposición final. ¿De acuerdo? No es más frente a la teoría. ¿Vale?